Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con la receta que aplica el Departamento de Estadística, el DANE, y que tiene preocupados a varios expertos del país. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 13 de diciembre. Por décadas el DANE ha sido una fuente de datos para muchas cosas, desde saber cuántos somos en Colombia hasta qué consumimos, dónde vivimos, qué tanto tenemos, los estratos, y sus métricas no suelen tener tacha. Pero desde hace un rato las cifras que está arrojando el DANE vienen levantando la ceja entre expertos porque o no se sabe de dónde salen o no hay cómo revisar dato a dato. El último caso ocurrió con el dato de productividad, que hace parte de ese número de variables con las que se define el salario mínimo. Que una entidad que maneja una ciencia exacta como la estadística y la matemática tenga dudas es problemático no solo por las dudas de cómo sacan sus métricas, sino por la confianza de sus resultados. Hoy hablamos de la opacidad del DANE y qué responde la entidad. Pablo Manrique es el periodista que sigue la movida económica. Gracias por volver por acá. Hola, feliz de volver. Tú eres un ñoño de los datos, ¿no? O sea, como que revisas esas cosas. Sí, yo además de economista soy científico de datos. He hecho seguimiento a los datos del DANE en muchos momentos de mi carrera y soy fan de lo que hace el DANE y lo he seguido. Paso mi vida en microdatos desde que comencé a estudiar. O sea, tienes un buen conocimiento de lo que sucede en el DANE. ¿Cuál es la problemática con las cifras que tiene esta entidad y que ha venido sacando en los últimos 2 años? Los problemas son 3 principales problemas. El primero es que no hay claridad en el tema de la metodología y los datos que usan de insumo. Tenemos unos datos que no sabemos cómo son porque no se publica completo lo que crea los datos. La gente no sabe de dónde salen estos datos. Y el DANE los procesa con una metodología que nos están diciendo que cada vez es menos transparente. Una forma chévere de entender esto es, en clase de matemáticas, que el profesor siempre le decía a uno en el examen, el resultado usted no me lo puede dar solo, me lo tiene que dar con el procedimiento para que yo sepa qué hizo y que yo entienda si usted cometió un error, por qué lo cometió. Eso no pasa o está pasando cada vez menos con los datos del DANE. Entonces, cuando el profesor, que somos nosotros, se pone a mirar, no sabemos por qué hizo lo que hizo y por qué llegó el resultado. El segundo es que la metodología que los expertos nos han dicho no es tan transparente. Por ejemplo, antes el DANE no sacaba el dato de productividad, sino que lo hacía Planeación Nacional. Los expertos nos dicen que cuando los datos los hacía Planeación Nacional eran más claros. Son datos que se estiman. Y para estimar datos se requieren habilidades técnicas más allá de las estadísticas. Conocimiento económico para hacer supuestos, crear modelos y todo este tipo de cosas diferentes que requieren mucho más conocimiento técnico. Eso mezclado con el problema de que me cambiaron la metodología de un lugar que era como muy conocido y se sabía que el DNP era riguroso y lo cambian a un lugar donde ahora, como el problema que dije de primeras, hay falta de metodología y los datos son inestables, pues entonces se generan dudas. La razón por la que no podemos saber que los datos están mal es que no hay certeza de que estén bien porque no hay certeza de cuáles fueron los cálculos, cuáles fueron los supuestos y cuáles son los datos chiquitos que hay detrás. Esos son los 2 problemas, digamos, la falta de transparencia y metodología. ¿Cuál es el tercero? Bueno, el tercero es que el DANE está haciendo más difícil controvertir lo que dice el presidente. Otra vez, no es que esté botando datos que sean mentiras, sino dificulta la comparación en el tiempo. Un ejemplo muy importante es cuando salió el dato de pobreza. El presidente, el 20 de julio, dijo: es que redujimos el número de pobres en un solo año y con estancamiento económico 10%. Y sacamos 1.600.000 personas de la pobreza. Bueno, esto lo dijo 3 días después de que saliera el dato de pobreza. Debería haber salido alrededor de mayo y salió en julio, 3 días antes de este discurso. Que fue donde presentó como un gran logro la reducción de la pobreza. El lío con ese dato es que no se podía comparar con las otras presidencias. Estaba mezclando peras y manzanas.
porque desde 2021 la forma en la que se contaba la pobreza monetaria cambia. Y importante, cambia no con Piedad Ordinola, sino con Juan Daniel Oviedo, el director del DANE de Iván Duque. Y el gobierno de Petro siguió con esa metodología. El dato que sacó Petro era la pobreza monetaria de 2023 y la comparó con 2022. ¿Cuál es el problema? Esta caída es comparable con 2022, pero no es comparable con 2020. Pero no sabemos si esa caída es relativa a cómo estábamos antes del COVID, porque los datos no están. Además, es raro que no estuvieran esos datos para comparar, porque normalmente cuando se cambia la metodología para evitar este problema, se recalcula todo desde 2001. Y eso no se ha hecho. Es importante que cuando le preguntamos a la directora del DANE sobre este tema, ella nos dijo que el empalme es complicado, pues estadísticamente por todo esto que estamos diciendo, pero que lo van a publicar completo desde 2001 en diciembre. O sea que le quedan 2-3 semanas. Esperemos que así sea. Además del dato de pobreza, donde se pueden ver otras advertencias de que existe algo raro con los datos. Bueno, ¿dónde más se puede ver? En los datos del Producto Interno Bruto. En los dos sectores donde se está jalando la economía según estos datos son el agro y el entretenimiento. El del agro es raro porque apenas salió el dato, los mismos agricultores decían que no les estaba yendo bien. Y el de entretenimiento es raro porque no hay claridad en qué entra en entretenimiento. Esto es porque el DANE no daba el dato desagregado por los subsectores. Hay una teoría y es que lo que lo ayudó fue que ahí está metido el tema de apuestas en línea. Piedad Ordinola, la directora del DANE, nos confirmó que ahí que en el entretenimiento están metidas las apuestas. Pero otra vez no sabemos en qué medida están metidas porque otra vez no están desagregados los datos. Pero lo otro, Pablo, que puede ser es que han venido muchos conciertos, Karol G, Paul McCartney, Slipknot, Lenny Kravitz, viene Shakira. Eso también puede sumar. Sí, y probablemente está sumando. El problema es que no sabemos en cuánto está sumando y no sabemos si sumó más o menos que las apuestas. Es muy importante tener en cuenta que, otra vez, por esto no hay pruebas de que estén metiendo mano dentro del DANE y otra vez, nadie, con la información que se tiene, nadie puede afirmar que el DANE esté metiendo mano. Entonces, deja alta suspicacia que en estos casos donde los datos están siendo cuestionados, los datos siempre son al alza. Y esos mismos datos los termina usando el gobierno como logros políticos. Aunque, Pablo, si un presidente quisiera maquillar las cifras a lo de cómoda, pues no pone a una doctora en demografía como lo es la actual directora del DANE, Piedad Ordinola, sino pone pues a un político que le diga que sí a todo y ya. Sí. ¿Qué responde la directora del DANE ante estas dudas que hay en el sector de estadística? Sí, es muy importante. Ella es una persona muy técnica y nos insiste que las metodologías son transparentes y es enfática en que ellos únicamente cambian las metodologías cuando se lo piden los estándares internacionales, como el de la OCDE, que además ese estándar internacional fue el que motivó el cambio del DNP al DANE en el cálculo de productividad. Y es muy enfática en que no han movido un dato con algún otro interés político o cualquier otro que no sea cumplir con los estándares. El problema es que cuando nos metemos a los datos, cuando los expertos que nos hablan se meten a los datos, no son lo suficientemente claros. Entonces, un ñoño como yo, que se mete a los datos, no tiene todos los insumos para replicar exactamente lo que ellos hicieron. Eso sí, nos dijo que el DANE siempre tiene una misión para seguir mejorando, sí, la transparencia de la entidad. Entre estos, el dato que nos prometió sacar en diciembre de pobreza. Pues estaremos pendientes cuando lo saque. Pablo, gracias por pasar por acá. Muchas gracias a ustedes. Y arranca el día con estas movidas. Daniel Newlin, un ex detective y empresario, va a ser el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia. Lo nomina el electo Donald Trump y el Senado gringo debe confirmarlo en el cargo. Jaime Andrés Beltrán impugnará el fallo que lo sacó de la alcaldía de Bucaramanga por supuesta doble militancia. Es un fallo de primera instancia y el Consejo de Estado tendrá la última palabra. Y para la firma del presidente quedó la reforma al sistema de participaciones, la que amplía la plata que le da el Estado a las regiones, tras la aprobación de su conciliación.
Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produce Huevos y María Camila Ladino es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes.